¿Qué onda, perracos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo estoy excelente. Y pues venga, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Vuelta al Mundo en 80 días. Capítulo 3. Sin más preámbulos, pues comencemos. Venga. Capítulo 3. Capítulo 3. Phileas Fogg había dejado su casa de Savile Row a las 11:30, y después de haber colocado 575 veces el pie derecho delante del izquierdo y 576 veces el izquierdo delante del derecho, llegó al Reform Club, vasto edificio levantado en Pall Mall, cuyo coste de construcción no había bajado de 3 millones. Phileas Fogg pasó inmediatamente al comedor con sus 9 ventanas que daban a un jardín con árboles ya dorados por el otoño. Tomó asiento en la mesa de costumbre, puesta ya para él. Su almuerzo se componía de un entremés, un pescado cocido sazonado para un reading sauce de primera elección, un roast beef escarlata, una torta rellena con tallos de ruibarbo y grosellas verdes y un pedazo de Chester, rociado todo por algunas tazas de ese excelente té que especialmente se cosecha para el servicio del Reform Club. A las 12:47 de la mañana, este gentleman se levantó y se dirigió al gran salón, suntuoso aposento, adornado con pinturas colocadas en lujosos marcos. Allí, un criado le entregó The Times con las hojas sin cortar, y Phileas Fogg se dedicó a desplegarlo con una seguridad tal que denotaba, desde luego, la práctica más extremada en esta difícil operación. La lectura del periódico ocupó a Phileas Fogg hasta las 3:45, y la del Standard, que sucedió a aquel, duró hasta la hora de la comida, que se llevó a efecto en iguales condiciones que el almuerzo, si bien con la añadidura de Royal British Sauce. A las 6:20, el gentleman reapareció en el gran salón y se enfrascó en la lectura de The Morning Chronicle. Media hora más tarde, varios miembros del Reform Club iban entrando y se acercaban a la chimenea encendida con carbón de piedra. Eran los compañeros habituales de juego de Mr. Phileas Fogg, decididamente aficionados al whist como él. El ingeniero Andrés Stuart, los banqueros John Sullivan y Samuel Fallentin, el fabricante de cervezas Thomas Flanagan y Gualterio Ralph, uno de los administradores del Banco de Inglaterra. Personajes ricos y considerados en aquel mismo club que cuenta entre sus miembros las mayores notabilidades de la industria y de la banca. «Decidme, Ralph», preguntó Thomas Flanagan, «¿a qué altura se encuentra ese robo?» «Pues bien», respondió Andrés Stuart, «el banco perderá su dinero». «Al contrario», dijo Gualterio Ralph, Espero que se logrará echar mano al autor del robo. Se han enviado inspectores de policía de los más hábiles a todos los principales puertos de embarque y desembarque de América y Europa, y le será muy difícil a ese caballero poder escapar». «¿Pero se conoce la filiación del ladrón?», preguntó Andrés Stuart. «Ante todo, no es un ladrón», rió Ralph con la mayor formalidad. «¿Cómo? ¿No es un ladrón el individuo que sustrajo 55,000 libras en billetes de banco?» «No», respondió Gualterio Ralph. «¿Es acaso un industrial?», dijo John Sullivan. «The Morning Chronicle asegura que es un gentleman». El que daba esta respuesta no era otro que Phileas Fogg, cuya cabeza descollaba entonces entre aquel mar de papel amontonado a su alrededor. Al mismo tiempo, Phileas Fogg saludó a sus compañeros, que le devolvieron la cortesía. El suceso de que se trataba, y sobre el cual los diferentes periódicos del Reino Unido discutían acaloradamente, había tenido lugar 3 días antes, el 29 de septiembre. Un legajo de billetes de banco, que formaba la enorme cantidad de 55,000 libras, había sido sustraído de la mesa del cajero principal del Banco de Inglaterra. A los que se admiraban de que un robo tan considerable hubiera podido realizarse con esa facilidad, el subgobernador Gualterio Ralph se limitaba a responder que en aquel mismo momento el cajero se ocupaba en el asiento de una entrada de 3 chelines 6 peniques y que no se puede atender a todo. Pero conviene hacer observar aquí, y esto da más fácil explicación al hecho, que el Banco de Inglaterra parece que se desvive por demostrar al público la alta idea que tiene de su dignidad. Ni hay guardianes, ni ordenanzas, ni redes de alambre. El oro, la plata, los billetes están expuestos libremente y, por decirlo así, a disposición del primero que llegue.
En efecto, sería indigno sospechar en lo mínimo acerca de la caballerosidad de cualquier transeúnte. Tanto es así que hasta se llega a referir el siguiente hecho por uno de los más notables observadores de las costumbres inglesas. En uno de los en una de las salas del banco en que se encontraba un día, tuvo curiosidad por ver de cerca una barra de oro de 7 a 8 libras de peso que se encontraba expuesta en la mesa del cajero. Para satisfacer aquel deseo, tomó la barra, la examinó, se la dio a su vecino, este a otro, y así, pasando de mano en mano. La barra llegó hasta el final de un pasillo oscuro y tardó media hora en volver a su sitio primitivo, sin que durante este tiempo el empleado hubiera levantado siquiera la cabeza. Sin embargo, el 29 de septiembre las cosas no sucedieron completamente del mismo modo. El legajo de billetes de banco no volvió, y cuando el magnífico reloj colocado encima del drawing office dio las 5, la hora en que debía cerrarse el despacho, el Banco de Inglaterra no tenía más recursos que sentar 55,000 libras en la cuenta de pérdidas y ganancias. Una vez reconocido el robo con toda formalidad, agentes detectives, elegidos entre los más hábiles, fueron enviados a los puertos principales, a Liverpool, a Glasgow, a Brindisi, a Nueva York, etc., bajo la promesa, en caso de éxito, de una prima de 2,000 libras y el 5% de la suma que se recobrase. La misión de estos inspectores se reducía a observar escrupulosamente a todos los viajeros que se iban o que llegaban, hasta adquirir las noticias que pudieran suministrar las indignaciones inmediatamente emprendidas. Y precisamente, según decía The Morning Chronicle, había motivos para suponer que el autor del robo no formaba parte de ninguna de las sociedades de ladrones de Inglaterra. Se había observado que durante aquel día, 29 de septiembre, se paseaba por la sala de pagos, escenario del robo, un caballero bien portado, de buenos modales y aire distinguido. Las indignaciones habían permitido reunir con bastante exactitud las señas de ese caballero, que fueron al punto transmitidas a todos los detectives del Reino Unido y del gobierno. Algunas buenas almas, y entre ellos Gualterio Ralph, se creían con fundamento para esperar que el ladrón no escaparía. Como es fácil presumirlo, este suceso estaba a la orden del día en Londres y en toda Inglaterra. Se discutía y se tomaba parte en pro y en contra de las probabilidades de éxito de la policía metropolitana. Nadie extrañará, pues, que los miembros del Reform Club tratasen la misma cuestión, con tanto más motivo cuanto que se hallaba entre ellos uno de los subgobernadores del banco. El honorable Gualterio Ralph no quería dudar del resultado de las investigaciones y creía que la prima ofrecida debía activar extraordinariamente el celo y la inteligencia de los agentes, pero su colega Andrés Stuart distaba mucho de abrigar igual confianza. La discusión continuó, por consiguiente, entre aquellos caballeros que se habían sentado en la mesa de whist, Stuart delante de Flanagan, Valentin delante de Phileas Fogg. Durante el juego, los jugadores no hablaban, pero entre los robos, la conversación interrumpida adquiría más animación. Ok, vamos a tomar una pausa porque me estoy trabando mucho la lengua. Listo, creo. Ok, venga. Continuamos. Sostengo, dijo Andrés Stuart, que la probabilidad está en favor del ladrón, que no puede dejar de ser un hombre sagaz. «Quita ya», respondió Gualterio Ralph. «Solo hay un país en donde pueda refugiarse». «Tendría que verse». «¿Y a dónde queréis que vaya?» «No lo sé», respondió Andrés Stuart, «pero me parece que la tierra es muy grande». «Antes sí lo era», dijo a media voz Phileas Fogg, y después añadió y presentó las cartas a Thomas Flanagan. «A vos os toca cortar». La discusión se suspendió durante el robo, pero no tardó en proseguirla Andrés Stuart, diciendo: «¿Cómo que antes? ¿Acaso la tierra ha disminuido?» «Sin duda que sí», respondió Gualterio Ralph. «Opino como Mr. Fogg. La tierra ha disminuido, puesto que se recorre hoy 10 veces más deprisa que hace 100 años. Y esto es lo que, en el caso del que nos ocupamos, hará que las pesquisas sean más rápidas y que el ladrón escape con más facilidad». Os toca jugar a vos», dijo Phileas Fogg. Pero el incrédulo Stuart no estaba convencido, y dijo al concluirse la partida: «Hay que reconocer que habéis encontrado un chistoso modo de decir que la tierra se ha empequeñecido.
de modo que ahora se le da la vuelta en 3 meses. En 80 días tan solo, dijo Phileas Fogg. En efecto, señores, añadió John Sullivan, 80 días, desde que la Great Indian Peninsula Railway ha abierto la ruta entre Rothal y Allahabad, y he aquí el cálculo establecido por The Morning Chronicle. De Londres a Suez, el monte Cenis y Brindisi, ferrocarril y vapores, 7. De Suez a Bombay, vapores, 13. De Bombay a Calcuta, ferrocarril, 3. De Calcuta a Hong Kong, China, vapores, 13. De Hong Kong a Yokohama, Japón, vapor, 6. De Yokohama a San Francisco, vapor, 22. De San Francisco a Nueva York, ferrocarril, 70. De Nueva York a Londres, vapor y ferrocarril, 9. Total, 80. Sí, 80 días, exclamó Andrés Stuart, quien por inadvertencia cortó una carta maestra. Pero eso sin tener en cuenta el mal tiempo, los vientos contrarios, los naufragios, los descarrilamientos, etc. Contando con todo, respondió Phileas Fogg, siguiendo su juego, porque ya no respetaba la discusión del whist. Pero si los indios o los indostanos quitan las vías, exclamó Andrés Stuart, si detienen los trenes, saquean los furgones y hacen tajadas a los viajeros. Contando con todo, respondió Phileas Fogg, que, tendiendo su juego, añadió, 2 triunfos mayores. Andrés Stuart, a quien tocaba dar, recogió las cartas, diciendo, teóricamente tenéis razón, señor Fogg, pero en la práctica también, señor Stuart. Quisiera verlo. Solo depende de vos. Partamos juntos. Líbreme Dios. Pero bien, apostaría 4,000 libras a que semejante viaje hecho con esas condiciones es imposible. Muy posible, por el contrario, respondió Fogg. Pues bien, hacedlo. ¿La vuelta al mundo en 80 días? Sí. No hay inconveniente. ¿Cuándo? Enseguida. Os prevengo solamente que lo haré a vuestra costa. ¡Es una locura!, exclamó Andrés Stuart, que empezaba a resentirse por la insistencia de su compañero de juego. Más vale que sigamos jugando. Entonces volved a dar, porque lo habéis hecho mal. Andrés Stuart recogió otra vez las cartas con mano febril y de repente, dejándolas sobre la mesa, dijo, pues bien, sí, Mr. Fogg, apuesto 4,000 libras. Mi querido Stuart, dijo Valentín, calmaos, esto no es formal. ¿Cuándo dije que apuesto?, respondió Stuart. Es en formalidad. Aceptado, dijo Fogg, y luego, volviéndose hacia sus compañeros, añadió, tengo 20,000 libras depositadas en el banco de los hermanos Baring. De buena gana las arriesgaría. ¡20,000 libras! exclamó John Sullivan. 20,000 libras que cualquier tardanza imprevista os puede hacer perder. No existe lo imprevisto, respondió sencillamente Phileas Fogg. Pero, Mr. Fogg, ese transcurso de 80 días solo está calculado como mínimo. Un mínimo bien empleado basta para todo. Pero, a fin de aprovecharlo, es necesario saltar matemáticamente de los ferrocarriles a los vapores y de los vapores a los ferrocarriles. Saltaré matemáticamente. Es una broma. Un buen inglés no se chancea nunca cuando se trata de una cosa tan formal como una apuesta, respondió Phileas Fogg. Apuesto 20,000 libras contra quien quiera a que yo doy la vuelta al mundo en 80 días, o menos, sean 1920 horas o 115,200 minutos. ¿Aceptáis? Aceptamos, respondieron los señores Stuart, Valentín, Sullivan, Flanagan y Ralph después de haberse puesto de acuerdo. Bien, dijo Fogg. El tren de Douvres sale a las 8:45. Lo tomaré. ¿Esta misma noche?, preguntó Stuart. Esta misma noche, respondió Phileas Fogg. Por consiguiente, añadió consultando un calendario del bolsillo, puesto que hoy es miércoles 2 de octubre, deberá estar de vuelta en Londres, en este mismo salón del Reform Club, el sábado 21 de diciembre a las 8:45 de la tarde, sin lo cual las 20,000 libras depositadas actualmente en el banco de los hermanos Baring os pertenecen de hecho y de derecho, señores. He aquí un cheque por esa suma. Se levantó acta de la apuesta y firmaron los 6 interesados. Phileas Fogg había permanecido sereno, no había ciertamente apostado para ganar y no había comprometido las 20,000 libras, la mitad de su fortuna, sino porque prevía que tendría que gastar la otra mitad para llevar a buen fin ese difícil
por no decir inejecutable proyecto. En cuanto a sus adversarios, parecían conmovidos, no por el valor de la apuesta, sino porque tenían reparo en luchar con ventaja. Daban entonces las 7. Se ofreció a Mr. Fogg la suspensión del juego para que pudiera hacer sus preparativos de marcha. «Yo siempre estoy preparado», respondió el impasible caballero, y donde las cartas exclamó: «Vuelvo oros. A vos os toca salir, señor Stuart». Ok, ese fue el capítulo 3. Wow, bastante corto. La verdad es que sí leí, o sea, bueno, ahorita hablamos del capítulo. La verdad es que sí leí bastante mal. No es queja, pero no sé, como que todavía me tengo que acostumbrar a leer un poco menos rápido y un poco más, más claro. Sí me trabo mucho. Pero bueno, la verdad es que qué gracioso que la vuelta al mundo en 80 días haya sido por una pinche apuesta. Eso es algo, una tontería. Pero bueno, qué cagado, la verdad. Qué gracioso. Pues bueno, está bastante interesante, ¿no? Aparte el Phileas Fogg, y pues supongo que obviamente va a ir con Picaporte. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado. Recuerden, los amo, ámense y amen a los demás. Y nada, la verdad, qué cagado. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo capítulo de La Vuelta al Mundo en 80 días. Nos vemos.